Computadora. Listo, ya puede dar inicio, por favor. Ok. Muy bien, buenos días. Quienes habla es doctor Figueroa, médico residente de segundo año del Hospital Loaiza. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre síndrome coronario agudo. Esta patología es, pareciera que no fuera muy frecuente, es bastante frecuente en el hospital, se ve a cada momento, ya que este síndrome coronario agudo abarca dos entidades. eh, una bastante letal si no se actúa rápidamente y otra que nos da tiempo, ¿no? Para poder abordarla, ¿no? A la primera me refiero acá es un IMA-ST no elevado como complicación, como ya con diagnósticos con troponinas elevadas, y el otro que es un SICA-ST no elevado. El temario que vamos a mencionar acá es una enfermedad. Primero vamos a explicar las enfermedades cardiovasculares, en qué consisten, qué implicancia tienen, qué relación tienen con el síndrome coronario agudo. Después clasificar y abordar el diagnóstico de esta patología y posteriormente el tratamiento de esta patología, ¿no? Y empezamos con la epidemiología. Vemos que a nivel mundial, acá abajito vamos a poner un poco de zoom. Ese es el, un gráfico que nos global de mortalidad a nivel mundial, ¿ya? Por sexo. Vemos acá que las enfermedades, acá está, cardiovasculares, cardiovasculares, acá con el manito, ¿no? Y las enfermedades respiratorias crónicas prácticamente ocupan la gran mayoría, pero más o predomina las causas de mortalidad y morbilidad, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eso ya lo conocemos muy bien. Perdón. Eh, Nosotros conocemos que existen una serie de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Que son modificables y algunos que lamentablemente no podemos modificar. Estos no modificables, que son pocos, la edad, por ejemplo, conforme pasan los años, nuestro organismo se va deteriorando, se va desgastando, es algo normal. Asimismo, el sexo, también hay cierta predisposición de un sexo que más que el otro para poder, no se puede cambiar eso también, ya es un factor de riesgo no modificable, pero hay otros tipos de factores de riesgo que son modificables, que es ahí donde nos sugieren los programas de que actuemos para poder disminuir esta incidencia de patología cardiovascular, ¿no? Entonces, los no modificables, tenemos aquí no modificables, ¿no? A la cabeza, a la cabeza está la hipertensión arterial, ¿ya? No modificables. El número uno, la hipertensión arterial. Es el factor de riesgo más importante, tema que hemos tocado hace unos minutos, ¿no? ¿Ya? Este es uno de los factores de riesgo más importantes. Cuando uno valora el riesgo que uno tiene a 10 años de hacer enfermedad cardiovascular, implica que uno vaya llenando un formulario en el cual el más importante de ellos es la hipertensión arterial. Si eres hipertenso, tu riesgo aumenta. Si eres fumador, si eres sedentario, si tienes un perfil lipídico alterado, si tomas alcohol, ¿no? Hasta la polución. Entonces, este es uno de los más importantes. Luego, el smoke, por el cigarro, ¿no? Tenemos a los pacientes con obesidad, ¿no? Con obesidad. Tenemos a los pacientes, eh, la misma polución, ya considera un factor de riesgo a la polución, ¿no? Pacientes diabéticos, ¿no? Diabéticos, solo diabéticos ya es factor de riesgo para hacer una enfermedad cardiovascular, ¿no? Pacientes que consumen mucho alcohol en exceso, ¿no? En exceso. Pacientes con perfil lipídico alterado, ¿no? Con un perfil lipídico alterado, son situaciones en las cuales podemos modificarlas, pero muchas veces no podemos, ¿no? No queremos, mejor dicho, no queremos modificarlo, ¿no? Eso es importante. La hipertensión, controlarla, detectarla a tiempo, el cigarro, entiendo que no es tan fácil dejarlo. Algunas personas hablan de que los programas que existen no son suficientes.
la obesidad, las famosas recaídas que hay, ¿no? La polución, que es problema diario, los que vivimos en la ciudad, diabéticos, con toda la comida chatarra que se conoce actualmente, es bastante complicado también, el alcohol y la polución, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo no modificables que hacen que este riesgo de sufrir una enfermedad aumente, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Esta es una ya publicación, o mejor dicho, estadística de nuestro país, ¿no? De nuestro país. ¿Qué ocurre acá? Vemos que en el año, acá abajito, en el año 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, vemos que hay un crecimiento aquí. Hay un crecimiento, ¿no? De las muertes por causa cardiovascular. Y específicamente, los infartos. Míreme, enfermedades isquémicas del corazón. Vemos que 20.000 personas, 22.000 al 2021, 22.798 personas murieron ese año, el 2021, por enfermedades isquémicas. ¿Eso qué quiere decir? Que fallecieron en promedio, si dividimos esto, sale más o menos que, que cada 6 horas fallecía un paciente, ¿no? Imagínense, ¿ya? Es bastante la cantidad, y esto sí ya es estadística nuestra, ¿no? De nuestro país, ¿no? Otra cosa importante es también considerar que cuando tenemos un paciente con un cuadro isquémico, un dolor torácico, debemos actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque acá claramente mencionamos o menciona en este estudio que en estas 4 horas, miren cómo se reduce la mortalidad. En estas 4 horas, la mortalidad se reduce si yo actúo. En estas 4 horas, la mortalidad es menos. Si yo después de las 4 horas actúo, no cambia mucho de mi acción a las 4 horas que a las 16 horas, por ejemplo, ¿no? Es poco. Hay cambios, pero me conviene o nos conviene actuar en estas 4 horas. Y más en las 2 primeras horas. Ahí está. En esas 2 primeras horas. Acá, en ese rango. Ahí nos conviene actuar cuando estamos frente a un paciente con un dolor torácico. Ese es el tiempo, inclusive, que las guías nos indican, en la que tenemos como, digamos, como chance para poder el paciente reperfundirlo, porque eso es lo que ocurre al final, ¿no? El, el sustrato, el sustrato de esta enfermedad, bueno, perdón, continúo con esta diapositiva, que es un estudio, ¿no? Un estudio de Perú, ¿no? En Perú, que se publicó en el año 2021, sobre qué tiempo en promedio en Perú se reperfunde el paciente. ¿Qué tiempo? Miren, desde que tiene el primer contacto hasta que se reperfunde, acá está, este es, a ver, perdón, acá está. Hasta aquí, ingreso a un centro con capacidad de ICP de, son más o menos 2.5, 6 horas. 6 horas en promedio que todos los pacientes de este grupo que se estudió demoraron para hacer una ICP, ¿no? Que es un proceso de intervencionismo, ¿no? Percutáneo, ¿no? Y en el lapso de 2.5 a 3.5 horas se hizo la fibrinólisis, ¿no? Que es un tratamiento también que se da a estos pacientes para destruir el trombo que está ocurriendo el vaso, ¿no? Pero más o menos en promedio, ¿no? Son estas, ¿no? Son 7.2 horas el tiempo total hasta una ICP primaria. 7.2 horas, bastante lejos, ¿no? De lo que propone las guías, ¿no? Que son 4 horas máximo y 2 horas que es el tope, ¿no? En unos países, ¿no? Y ya conocemos que esto se da porque no tenemos los suficientes, digamos, salas, ¿no? De hemodinamia para poder perfundir, ¿no? A un determinado tiempo. Y profesionales también, ¿no? Hay una escasez de ellos. Entonces, definimos el síndrome coronario agudo que tiene como sustrato a la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis va a afectar tanto a los vasos, ya sea del corazón, de los vasos periféricos, el cerebro, ¿no? Y en el corazón se ve esta obstrucción total o parcial, ¿no? Total o parcial que nos van a producir este síndrome coronario agudo del tipo ST no elevado y si es total, un ST elevado, ¿no?
Entonces, el síndrome coronario agudo es un espectro, como acá mismo lo menciona, de condiciones que se caracterizan por cambios recientes en los síntomas. Vamos a sacar esto. ¿No? Lo ponemos acá. Un espectro de condiciones que se caracterizan por cambios recientes en síntomas o signos, con o sin cambios en el EKG, con o sin elevaciones agudas en las concentraciones de troponina séricas, ¿no? Es importante este concepto, ¿no? Por un lado, tenemos acá a la izquierda el consenso del 2018 sobre la cuarta definición universal de un infarto. ¿Cómo se define un infarto? Conocemos varios tipos de infarto. El tipo 1, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Se considera un infarto, ¿no? Cuando ocurre una detección de un aumento o descenso de los valores de troponina, ¿no? Con al menos uno de los valores por encima del límite del precinto 99, al menos uno de las siguientes condiciones. Síntomas de isquemia miocárdica aguda, que sea un EKG uno comparado con el otro que tenga cambios dinámicos, aparición de ondas Q patológicas en los EKGs, evidencia por imagen de pérdida de biocardio viable o anomalías regionales en un ecocardio, a través de un ecocardio, ¿no? Del corazón, obviamente, esta alteración de la movilidad, y o identificación de un trompo coronario por una angiografía, ¿no? En una sala de hemodinamia, ¿no? Entonces, eso es importante, o incluso por autopsia, ¿no? A eso se define el criterio de infarto de miocardio tipo 1, ¿no? Pero vemos acá, un síndrome coronario agudo, ¿no? Se va a comportar como una angina inestable, donde la troponina es negativa, o un infarto de miocardio, donde la troponina es positiva, ¿no? Y si sale positiva, a su vez se subdivide en dos. Una en la que tenemos que actuar sí o sí, es el ST elevado, y la otra que nos da chance todavía para poder al paciente eh, valorar qué riesgo tiene. Nos usamos el GRACE para poder valorar qué riesgo tiene del paciente de actuar tempranamente o darnos un chance todavía, ¿no? Para poder manejar esta patología, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una oclusión parcial. En cambio, en el ST hay una oclusión total, ¿no? Muy bien, seguimos. Bueno, esos son lo que me ha mencionado, los factores de riesgo no modificables, ¿no? Y los factores de riesgo modificables, ¿no? Que depende ya de nosotros para poder cambiar justamente ello y disminuir nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Eh, Asimismo, hemos dicho que dentro de la fisiopatología del síndrome coronario agudo existe una obstrucción total o parcial de este flujo sanguíneo a nivel de las coronarias, ¿no? De los vasos sanguíneos que irrigan el miocardio. Y se consolidan dos escenarios. Uno es el síndrome coronario crónico y el otro es el síndrome coronario agudo. Aquí, en el síndrome coronario agudo, vamos a tener el famoso ST elevado, ¿no? ST elevado. Este es el ST elevado. ¿Por qué? Porque una parte de la despolarización, ¿no? Que es el ST, se ve afectada, ¿no? Y tenemos por otro lado el ST no elevado, que puede ser infradesnivelado o también puede ser un ST del mismo nivel, ¿no? Que no ha variado, ¿no? Pero tiene dolor el paciente, ¿no? Entonces, es importante diferenciar estos dos, ¿no? En el ST elevado vamos a tener que actuar de manera rápida, ¿no? Poder tomar decisiones. En el síndrome coronario crónico ya es un paciente en otro contexto, ¿no? Un paciente que tiene un dolor ya de manera crónica, con su propio nombre lo dice, ¿no? Hay compromiso de microvascular también en estos pacientes, ¿no? Entonces, veamos cómo es que logra afectarse dentro del miocardio el vaso sanguíneo y producir este trombo. Y había mencionado que el sustrato es la aterosclerosis, que ya la conocemos y es la madre de todos los males, por decirlo así, ¿no? En este esquema, en este gráfico vemos, voy a señalar aquí el endotelio, este es el endotelio, ¿ya? ¿Ya? Por debajo del endotelio está, ¿no? El espacio subendotelial,
están los músculos, acá están, tanto longitudinal como transversal, y la adventicia, a este lado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunas alteraciones, o mejor dicho, un estrés que ocurre en el endotelio, hay una disfunción endotelial que va a hacer que este endotelio sea más permeable a ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, los lípidos, el LDL, que está acá, que lo vemos, aprovecha esa permeabilidad del endotelio, ¿no? Y se van acumulando. Acá están. Se van acumulando los lípidos, los LDL. Entonces, como mecanismo de defensa, muchas células inflamatorias, ¿no? Van y atraviesan el endotelio y lo que hacen es tratar de detener mejor dicho, inmovilizar a estas sustancias, ¿no? Crear un núcleo lipídico, ¿no? Se las devoran, están allí, y eso hace que sea una inflamación persistente, porque va aumentando este núcleo lipídico y a su vez va generando citoquinas que van trayendo más células inflamatorias, ¿no? Y esto va creciendo y puede crecer con una placa superficial, que es esta que está acá, débil, ¿no? Débil, que en cualquier momento, ante una noxa o una situación estresante, puede romperse y sangrar. Puede romperse y sangrar. Y ese sangrado, ese coágulo que se forma aquí, ¿no? Se activa el sistema de coagulación y puede obstruir el vaso sanguíneo de manera total o de manera parcial, como es este caso, ¿no? Acá vemos que hay un lumen bastante reducido, ¿no? Por el cual está pasando aún sangre. En este caso, este gráfico, estaremos frente a un síndrome ST no elevado, ¿no? Esta disminución de flujo no llega, no lleva adecuada sangre o oxígeno, mejor dicho, y va a producir isquemia, dolor en el paciente, ¿no? Y ese más o menos cómo se configura este mecanismo, ¿no? De la aterosclerosis, que prácticamente es el sustrato, es la madre de todos los males en este tipo de patologías, ¿no? Vemos asimismo, acá están, una obstrucción total del- de la coronaria, una parcial, y como debería realmente ser, ¿no? Entonces, es importante esto porque cuando ocurre una obstrucción de un vaso, ya sea, por ejemplo, en este caso, coronaria derecha, algunas estructuras del corazón son irrigadas per se por esta coronaria. Por ejemplo, el nodo sinusal. El nodo sinusal, ¿no? El nodo auriculoventricular, ¿no? Son irrigados por esta arteria, la coronaria derecha. Entonces, ¿qué pasaría si se obstruye? Este nodo auriculoventricular, que es parte del sistema de conducción, se ve alterado y el paciente puede venir con bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Se puede sincopar el paciente y dentro del contexto de dolor torácico podríamos estar frente a una obstrucción de una coronaria derecha, por ejemplo. O lo contrario, de repente hay un compromiso de una coronaria del lado izquierdo y vamos a ver que puede haber una parte del músculo afectarse exclusivamente, específicamente esa parte del músculo que abarca las cuerdas tendíneas del músculo posteromedial de la válvula mitral, que supongamos ocurre una isquemia, una necrosis de ese músculo, ese, ese vaivén que normal que tiene la válvula mitral se ve alterado porque la válvula, las cuerdas tendinias de un lado de la posteromedial no funcionan porque su base se ha necrosado. Entonces, ¿qué va a generar en la válvula? Una insuficiencia, ¿no? Y eso, como ha ocurrido de manera súbita, no le da el tiempo al paciente, al corazón, para que pueda compensar y cursa con falla cardíaca rápidamente, ¿no? ¿No? Y hay que actuar rápido ahí. Asimismo, hay algunas arterias, ¿no? Que irrigan el septum interventricular, ¿no? Hemos tenido pacientes en el Loaiza que se afecta el septum interventricular, ¿no? Y a los 2, 3, 4 días se necrosa y se genera una comunicación interventricular, descompensando también al paciente y entrando en una falla
cardíaca aguda, shock cardiogénico, etc. Y muchas veces con un final triste, ¿no? Entonces, es importante por eso reconocer bien en el EKG, ¿no? Y sobre todo, determinar qué zona se ha afectado en el corazón, ¿no? Muy bien. Este gráfico a la izquierda nos habla de la cascada de isquemia. ¿Qué es la cascada de isquemia? Un corazón con un músculo normal, se ve afectado por esta obstrucción del flujo, y lo que va a producir es dolor. Dolor. A la larga, si el dolor es tolerable, persiste, no hay cambios en el tratamiento, no se opta por una medida terapéutica, ¿no? Va a ocurrir una disfunción diastólica. Siempre la función diastólica ocurre antes que la disfunción sistólica, ¿no? ¿Ya? Y esto a lo largo va a tener cambios en el EKG, va a haber unas alteraciones de la hemodinamia del paciente y va a producir angor, que es el típico dolor, ¿no? Isquémico, ¿no? Y si eso no se logra controlar, va a haber un infarto agudo de miocardio, ¿no? Este es el famoso cascada de isquemia, ¿no? Cómo se va dando de un momento en la cual había buena irrigación del músculo, del miocardio, y se afectan a la larga, ¿no? Asimismo, a la derecha vemos que un paciente que tiene un dolor torácico, ¿no? Hay muchas causas de dolor torácico, pero tiene una cierta particularidad el dolor torácico por afectación de las arterias coronarias. Una es el signo de Levin. Este es el famoso signo de Levin. En puño, que se toca el pecho del paciente viene de la emergencia con ese tipo de signo. Otro es el signo de la palma. El signo de la palma, el paciente se toca el pecho, ¿no? Se agarra con la palma, ¿no? Perdón. Y el otro es el signo del brazo. El signo del brazo también es importante esto observar en la emergencia, ¿no? Ectoscópicamente nos va a orientar, nos sugiere que el problema es un ascor isquémico, ¿no? Cardíaco. Y este signo, que es el típico signo en la cual se apunta una estructura del corazón o del pecho, perdón, y que no es compatible con un cuadro porque el dolor es opresivo, ¿no? El dolor isquémico es opresivo, aumenta con el esfuerzo, disminuye con el reposo, ¿no? Y ciertas características que las tienen los pacientes que tienen un infarto, pero también recordar que hay equivalentes, ¿no? Hay equivalentes que algunas personas, como la mujer, los ancianitos, los diabéticos tienen, ¿no? Disnea es uno de los equivalentes, ¿no? Que mm, si las presenta el paciente sin dolor torácico, hay que sospechar que el paciente está con un infarto, ¿no? Entonces, los primeros 10 minutos que tenemos que actuar es el EKG. El EKG es el primer examen que debemos realizar frente a un paciente que tiene un dolor torácico. ¿No? No hay forma. Es el examen de inicio y que me va a conducir a mí, va a permitir mi conducta, ¿no? Mi conducta. ¿Qué hacer con un paciente así? Por ejemplo, en este caso, vemos que hay un compromiso acá del ST elevado en B1, perdón, en B3, en B4, en B5. Cuando hablamos de infarto, tiene que haber siempre compromiso de al menos dos derivadas contiguas, ¿ya? Y en el EKG de la derecha está la distribución de las derivadas por segmentos, por regiones, ¿no? Que comprometen determinada zona del corazón. Por ejemplo, la lateral, zona de la lateral está la B1 y la ABL, también el B4 y B5. El sectal tenemos a B1 y B2. El cara inferior tenemos a 2, 3 y a BF. Y cara anterior tenemos a B3 y B4. Si ustedes se fijan en el EKG de la izquierda donde hay un compromiso de B3, B4 y B5, entonces eso quiere decir que hay un compromiso del zona del corazón anterior y parte de lateral, ¿no? Parte de lateral. Estamos viendo acá, se afecta esta zona, esta zona y esta zona, ¿no? Entonces más o menos según encontremos los hallazgos en el EKG, vamos a determinar qué región del corazón es la que se ha afectado. Y con ello, inclusive, el tipo de arteria que está afectada, ¿no? Eso es importante. A ver, la siguiente.
Estos son algunos equivalentes del EKG, así como hay equivalentes en clínica, ¿no? También hay equivalentes en el EKG, que no, tenemos alta sospecha de un paciente con un cuadro coronario, ¿no? Isquémico, ¿no? Vemos aquí el famoso el signo de Wellens tipo A, el signo de Wellens tipo B, ¿no? Que nos traduce un compromiso de una arteria proximal, ¿no? Importante, tronco o una ST anterior, ¿no? Proximal, ¿no? Una onda T hiperaguda, ¿no? Clítoris de Garbosa, en el contexto de un bloqueo de rama izquierda, completo de rama izquierda, los clítoris de Garbosa, ¿no? La aleta de tiburón y también tenemos acá el signo de Winter, ¿no? Muy bien. Los biomarcadores son importantes porque estos ya hacen que tu diagnóstico de síndrome coronario agudo se convierta en un infarto, ¿no? Ese es lo que tenemos que conocer. Un paciente que viene con un síndrome coronario agudo, un conjunto de signos y síntomas que me hacen pensar a mí un compromiso cardíaco coronario, ya con cambios dinámicos en el EKG, si me levantan las troponinas, entonces ya se consolida ya un infarto de miocardio, como hemos visto en la definición, ¿no? De la cuarta definición universal, ¿no? Siempre la troponina, ya tenemos troponina en el Perú de alta sensibilidad, ¿no? Todavía en el MINSA no lo hay, pero nos ayuda mucho porque a la media hora ya empiezan a subir. Las de que no son alta sensibilidad, las clásicas, la TI, a las 2 horas ya tiene que haber cambios, ¿no? Y recordar siempre algunas patologías que per se tienen ya una elevación de troponinas, ¿no? Como la enfermedad renal crónica, ¿no? Pero no suben tanto como en estos casos, ¿no? Además, siempre recuerden, siempre hay una curva. ¿Qué quiere decir? La curva o los cambios se ven en las troponinas y también se ven en el EKG. El EKG tiene que haber sí o sí cambios. Muchas veces tenemos un paciente que tiene una alteración, unas T invertidas, una ST elevado, sospechoso, no está muy claro el cuadro. Entonces pido un control a la media hora y veo que sigue igual. Pido un control a las 4 horas y sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente todo el tiempo está con ese patrón de EKG, ¿no? Tiene que haber siempre cambios dinámicos, ¿no? Cuando la sospecha, no, o mejor dicho, no está muy claro el cuadro del EKG, ¿no? Que me traduzca isquemia, lesión o infarto, ¿no? O necrosis, perdón. Muy bien, en cuanto a tratamiento, ya para terminar, ¿no? Tenemos esas tres opciones, ¿no? Dos opciones básicamente en un cuadro agudo, ¿no? Una terapia de angioplastía, que es a lo que se apunta realmente, ¿no? Debemos contar con médicos hemodinamistas 24/7. Lamentablemente no tenemos, ¿no? En nuestro hospital los hemodinamistas van en sus horarios, tienen unos horarios habituales y eso se ha visto también en otros países, ¿no? Los pacientes se mueren más cuando van sábado y domingo, donde hay menos hemodinamistas o están de días libres, ¿no? Quien se enferma o tiene un dolor torácico los lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, su riesgo de empeorar o pronóstico malo, es bajo, ¿no? Pero si te da el dolor domingo o sábado, el riesgo es más alto, ¿no? La terapia antitrombótica, que sí contamos en el hospital, los hospitales de MISA también cuentan con ello, ¿no? Nos ha ayudado mucho también en pacientes que son conscientes del dolor que tienen y acuden tempranamente al hospital. Muchas veces los pacientes eh, entre comillas, entre mujeres y hombres, son los hombres que van más rápido al hospital, ¿no? Las mujeres se ha visto que tienen un poquito de más tolerancia al dolor y luego van a ir más de 3, 4, 5 horas, a veces ya cuando es muy importante ese dolor, ¿no? Ese dolor torácico recién van y lo toleran, lo aguantan, como se dice, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Ya uno reconoció el tipo de dolor, ¿no? Opresivo, que aumentó con el esfuerzo, mejora con el reposo, con unos nitratos. Entonces, estamos hablando de un dolor isquémico, ¿no? No es cualquier dolor. Acudir a la emergencia siempre, ¿no? Y bueno, este es el resumen, ¿no? Un paciente que llega a la emergencia con un dolor torácico, el primer contacto que tiene con el médico, él le va a pedir un EKG en los 10 minutos y ahí se va a tomar la decisión, ¿no? Hasta que le pidas la troponina, de alta sensibilidad, que demora un poco, hasta 1 o 2 horas, y ya tú tienes que actuar actúas rápido si estás frente a un ST elevado, pero si estás frente a un ST no elevado, te da tiempo todavía, ¿no? Se calcula su Grace, ¿no? Si es de alto riesgo o bajo riesgo,
¿no? Entonces, el tratamiento va a depender de ello, ¿no? Y si sale una troponina positiva con cambios electrocardiográficos, entonces estamos hablando de un infarto, ¿no? Ya del tipo que sea, ¿no? ST no elevado o cambia el nombre, ¿no? No Zika, sino infarto, IMA, ST elevado o no elevado, dependiendo del caso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que he querido compartir con ustedes esta mañana y les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.